¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a Buenas noches a todos. Hoy día vamos a conversar, qué raro decir esto, vamos a conversar de mí. Vamos a hablar de distintas etapas de la vida, de la maternidad, del trabajo, de lo que significa ser mujer y de esto que este equipo maravilloso denominado La Nueva Rayén. Viene Eduardo Fuentes en un instante y lo vamos a recibir en este estudio. Me siento como parte de este programa ya. Bienvenidos a Buenas noches a todos. Estamos ante una Rayén tal vez más jugada, con menos miedo, y en los 40 y tantos las cosas cambian harto. Sí, yo creo que fueron muchos años de chaqueta. Demasiada formalidad. Mucha formalidad dentro de los informativos y fue un proceso de mucho crecimiento también. De algún modo creo que, sobre todo te decía, con el factor de la edad, y nos pasa mucho a las mujeres, uno se va sintiendo más segura como para poder atreverte a tal vez romper un esquema de lo que se conocía de ti en términos de imagen y no con eso poner en riesgo otros capitales. Como decir, mira, en realidad me van a tachar de tonta, me van a decir que no sé qué, que mucha frivolidad. Ya a estas alturas como que me da un poco más lo mismo. Sí. Fue amor a primera vista. Fue amor, mira, yo ni siquiera mencioné la palabra amor. Fue, no, sí, fue no fue solo automático. Atracción, no. Fue amor. Fue. O sea, yo diría que el amor fue como a los 10 minutos, pero... Ya, ok. Y yo así, en algún minuto muy sobrada, cuando me voy, le digo, bueno, qué gusto, listo, chao, chao, búscame en Twitter. Escríbeme. Y me fui. Y obvio que la primera en ir a buscarlo fui yo y tenía una cuenta así como súper poca actividad. Y yo decía, ¿estará activa esta cuenta? Nada. Y él me empieza a escribir también y desde ahí nos juntamos como 2 días después y ya nos empezamos a juntar prácticamente todos los días y fue de no parar nunca más. No crecí con la imagen del papá periodista tan instalada, excepto estos momentos, y fue muy cortado además. Y cuando yo me doy cuenta que lo que hace mi papá es ponerlo al servicio de un régimen donde lo que se hacía era ocultar información y manipularlo para que las cosas parecieran distintas, es sumamente doloroso porque se cruza con las bases y los principios del periodismo. Me encuentro esta foto y claro, sale él parado al lado de un escritorio donde quien está sentado con una plaquita sobre el escritorio es Manuel Contreras. Él era muy hermético con este tema, nunca hablamos mucho al respecto, decía que yo mientras menos supiera mejor. Te voy a contar una infidencia. El día que mi padre fallece, a mí me piden, mi familia, mi mamá me dice, hay que hablar en el funeral. Y yo digo, uy, ¿cómo abordo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No era fácil el tema. Y llego a la radio. Y estaba Aníbaldo, que era mi compañero en el noticiero, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, me pasa esto, tengo que hablar en el funeral de mi papá y no sé cómo abordarlo. Bueno, me dice, habla desde el amor de tu mamá a tu papá. Y circunscríbelo ahí porque es de lo que vas a poder hablar también con más libertad, sin hacerte cargo del resto de la historia porque no te corresponde. Y esas palabras fueron fundamentales en ese minuto para llegar ese día, escribir un texto, y cuando estoy en la iglesia, levanto la cabeza y quien estaba, más allá de mi familia, digamos, quien estaba parado al fondo de la iglesia era Aníbaldo. Lo que ocurrió en términos legales frente a un despido que está cruzado con un embarazo, creo que también habla de una radio que tal vez no se actualizó en términos de código laboral incluso y de prácticas internas a lo que significaban los derechos de las trabajadoras. Tuvo aspectos agresivos, fue un momento súper rudo, fue con costos altísimos. Yo no sé si... Todavía me preguntan algunas personas si lo haría de nuevo, si puesta en esa situación, si le diría a alguien, mira, si te pasa esto, demanda o no. El costo es tan alto, Eduardo. Se te cae el pelo incluso en lo físico por situaciones de estrés que vas viviendo. Porque enfrentar un medio de comunicación no es algo simple. Tú llegas con un abogado, el otro día con 9 y se pasean delante tuya. Hay prácticas también amedrentadoras en esto y que, ojo, es muy propio de los espacios judiciales. Tratar de algún modo intimidar al rival en términos de lo que está pasando en tribunales. Bueno, ya lo ven, ahí tenemos hoy día a nuestra invitada, la nueva Rayén Araya. Bienvenida, Rayén. Oye, por favor. Gracias. Oye, ¿estamos ante una nueva Rayén? Estamos ante una Rayén tal vez más jugada, con menos miedo, y en los 40 y tantos las cosas cambian harto. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué marca la diferencia que tú dices?
¿sabes qué? Me voy a atrever, voy a jugar más, no sé. ¿Y qué implica jugar? A lo mejor no todos entendemos lo mismo. Sí, yo creo que esto que muchas personas han visto como tal vez un cambio de imagen o de colores, qué sé yo, tiene un correlato en el fondo que va súper de la mano de cambiar de rubro dentro del medio de las comunicaciones. Yo venía durante hartos años trabajando vinculada más bien a las áreas informativas, trabajamos juntos también en algún minuto, también en contenido que tenía que ver con la actualidad. Y bueno, ya soltar eso y pasarse por completo al lado de entretención te da otras libertades. Libertades de imagen, libertades de juego, de otros temas, de atreverse a hablar de otras materias también. Yo creo que ha sido gran parte de eso lo que apalanca entonces que la imagen vaya acorde a ese cambio. Está bien, yo creo que la gente está fría más. Si tú estás feliz, además, sí. ¿Te sientes bien por este cambio? Sí, yo creo que fueron muchos años de chaqueta. Demasiada formalidad. Mucha formalidad dentro de los informativos y fue un proceso de mucho crecimiento también. Sin duda que no solamente desde los aspectos vinculados netamente a lo profesional, sino también en ámbitos personales. Pero sí, de algún modo creo que, sobre todo te decía con el factor de la edad, y nos pasa mucho a las mujeres, uno se va sintiendo más segura como para poder atreverte a tal vez romper un esquema de lo que se conocía de ti en términos de imagen y no con eso poner en riesgo otros capitales. Como decir, mira, en realidad me van a tachar de tonta, me van a decir que no sé qué, que mucha frivolidad. Ya a estas alturas como que me da un poco más lo mismo. De hecho, yo veo en pantalla, esas están las dos rayas. Sí. Muy claramente. Sí. Como las teleseries, así como que... Como un personaje. Claro, era Anita bien portada, de lente, ordenadita. Y se va un periodo fuera y vuelve convertida en... Otra persona. Otro personaje. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con los estereotipos. La gente a veces espera, y no digo la gente, el público, la gente en la toma de decisiones también dentro de los mismos medios, espera un estereotipo de la persona que te dice las noticias y que es seria y que tiene que trabajar el tema de la credibilidad. Entonces los lentes, la chaqueta, perdón Eduardo, pero en las mujeres es un tema súper marcado eso. Totalmente. Y pasé mucho tiempo tratando de verme incluso un poco mayor, porque era súper chica en estos espacios y había que, como, no sé, tratar de tomar esa credibilidad de estos elementos. Nunca se me va a olvidar, para un festival de Viña que me toca hacer un backstage estaba Palta Melende en el escenario. Y se baja del escenario él y me toca la entrevista y me dice, Rayencita, ¿y por qué usted sigue disfrazada de su mamá? Y era como siempre vestida, como del clan infantil, como con la chaqueta, los lentes, para tratar de verme de una manera acorde al lugar. Y eso ya con el tiempo también pasa. ¿Cómo entiendes eso? ¿Entiendes eso como una lógica de las etiquetas o hay un dejo de discriminación de fondo? Yo creo que tiene que ver con que un poco las dos cosas, o sea, la discriminación en el sentido de que a las mujeres se nos exige mucho en términos de imagen, acorde a los lugares donde estamos, se esperan de nosotras cosas, de acuerdo a un código social que establece que una persona, una mujer, puesta en un noticiero serio, creíble, etcétera, tiene ciertas características. El pelo rojo, que yo entré a prensa usándolo, ya era suficientemente escandaloso. Era como disruptivo. Súper disruptivo, no calzaba en ese lugar, no hay ninguna conductora de noticias con el pelo rojo, no hay, era raro. Yo creo que sí pasa por ese lado, pero también tiene que ver con el estándar del lugar. Es propio de esos espacios. Creo que es propio de los espacios, pero que tal vez se intensifica un poco más en el tema de las mujeres expuestas en los espacios públicos. ¿Por qué decides salir de este como ámbito serio del periodismo, de la prensa, de las noticias, y jugártela con el lado más lúdico? Sí. Más... Yo partí en ese lado. Y en algún minuto sentí que era un espacio donde podía crecer mucho más si me pasaba al mundo de lo informativo. Yo partí en el Extra Jóvenes, partí hablando de música en programas de cable, de televisión por cable, estos VJs que eran muy propios de fines de los 90, y era algo que me gustaba muchísimo, pero en algún minuto esto se cruza con la irrupción de la farándula. Y eso era un lugar en el que yo no quería transitar. Y era el lugar donde había trabajo disponible, a menos que, y apareció el refugio de prensa, que era hablar de cultura y espectáculos, pero sin este lado más farandulero. Correcto, que estoy hablando de 2002, 2003, estaba pero con un boom fuertísimo y por lo tanto esa era la posibilidad que había en ese otro lugar. Y prensa fue un tremendo refugio en eso, de poder seguir abarcando estas temáticas y luego ya al poco andar uno se da cuenta que también cultura y espectáculo siempre es el último en la pauta. Entonces siempre tirábamos la talla que uno estaba con cierto vértigo a ver si la nota alcanza a salir o no. Si salía o no, claro, si te caías de la pauta o no.
Y entonces empiezo a transitar a tecnología, a áreas vinculadas a la salud, a la educación, termino más hacia la política, me gusta además, es un área muy atractiva y muy apasionante, y eso me da finalmente tal vez una amplitud en términos de contenido que me permite moverme con más soltura dentro del área informativa. Esta Rayen, esta nueva Rayen, como dice el hashtag, quizás tiene más que ver con los influjos que conociste en tu infancia en Panamá, con colores, con formas de ser, alegría quizás. Yo creo que sí, yo me siento, puede sonar un poco ridículo, me siento mucho más yo hoy día, con más libertad también, que es lo que mencionábamos al principio. Y creo que tal vez esta pasantía por el lado de la información me sirvió muchísimo, fue una gran escuela, pero responde mucho más a mi personalidad, algo más festivo que algo tan serio y que durante mucho tiempo estaba guardadito. Tiene que ver con Panamá sin duda, tiene que ver con las luces, los colores. Como casi 16 años en Panamá. Casi 16 años, mucho. Muchísimo tiempo. Porque te fuiste muy chiquita. Sí, a los 2 años. A los 2 años, o sea, sí. Prácticamente creciste, tu referente era Panamá hasta los 16. Sí, y lo sigue haciendo en muchas cosas, porque es el periodo más importante de cualquier ser humano, es la infancia donde te formas, donde, no sé, dentro de la banda sonora está Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades, y eso era lo que sonaba en las calles, y los colores, y los olores, y el clima, todo eso es súper distinto. ¿Y por qué vas a Panamá? ¿Qué tiene que ver la tía Sandy de la Nueva Ola aquí en todo esto? Ay, la tía Sandy, siempre me encanta recordarla. La tía Sandy, que si bien es cierto no era mi tía en el sentido de que no es hermana de ninguno de mis padres, sino que era una muy amiga de mi mamá. Ella era una cantante de la época de la Nueva Ola, se va de gira, muy amiga de Palmenia Pizarro, entre otros de esos grupos, y hacían giras por distintas partes, pasan por Panamá, ella se enamora de un panameño y se queda allá. Ah, mira. Y el cruce con mi vida en Panamá es que en algún minuto, cuando por las razones vinculadas al tema de la política y el trabajo que desempeñaba mi papá en ese minuto, le toca salir del país y le designan Panamá. Panamá se cruza con esta gran amiga de mi mamá y está la posibilidad de tener familia chilena en este espacio, en este lugar, a tanta distancia, y de algún modo replicar algunas cosas chilenas en este lugar. Entonces, no sé, había un cajoncito con albahaca en el balcón del departamento, el hacer empanadas chilenas y todas esas cosas estaba presente gracias a esta extensión de Chile en esta familia chilena en Panamá. O sea, me imagino que los recuerdos que tienes de Panamá son todos brillantes, luminosos, lindos. Sí, son recuerdos lindos, están cruzados por otros periodos porque también hay otros momentos dentro de esta historia en Panamá. Nosotros partimos llegando a Panamá de una manera y salimos en una completamente distinta en términos de situación socioeconómica. A ver, ¿cómo así? Y en ese aspecto es cuando la tía Sandy se vuelve clave. Yo terminé de prácticamente criarme mucho con ella, es una tía que pasó a ser muy tía-mamá. Y de ser un pilar fundamental en términos emocionales también en este periodo. Durante todos estos años que nosotros estuvimos en Panamá, las cosas en Chile estaban cambiando. Estamos hablando de entre los 80s y los 90s. Y por lo tanto, la razón por la que nosotros viajamos a Panamá, que tiene que ver con mi papá involucrado durante la dictadura, él es nombrado agregado cultural de la Embajada de Chile en Panamá, y nosotros nos vamos por esa razón, pero esto luego cambia, viene el retorno a la democracia, hay un cambio en ese aspecto de la política y por lo tanto también nuestra condición de viaje original cambia por completo. Decidimos quedarnos en Panamá también en gran medida por esta situación de mi papá. Nos quedamos allá y claro, ya las cosas eran otras. Había que buscar otros trabajos. Yo alcancé a ver muy poco a mi papá trabajando como periodista en medios de comunicación. Lo vi allá durante este periodo en algunas radios y diarios, en cosas tal vez muy menores a lo que había hecho antes y en algún minuto ya su cabeza se desconectó cuando estábamos allá. Y es donde el rol de la tía Sandy se vuelve mucho más importante. Sobre tu papá, tú has dicho que tu papá, Roberto, ¿no? Sí, Roberto. Era un gran periodista, sí. Un hombre inteligente, atractivo, pero que lamentablemente termina vinculándose con la dictadura, tergiversando y manipulando la información. Sí. ¿Cómo es para ti, siendo periodista también, tremendo, darte cuenta, reconocerte y ver que tu padre está vinculado con aquello que sin duda te llamaba la atención, rechazabas? Yo decía, no me tocó verlo trabajando por completo, no crecí con la imagen del papá periodista tan instalada, excepto estos momentos, y fue muy cortado además. Pero termino yo caminando en estos mismos espacios, tal vez sin darme cuenta que había habilidades para las comunicaciones y que eso te corre por la sangre finalmente igual y está ahí. Pero claro, utilizar esas herramientas de una manera que para mí hace sentido el periodismo, que no es solo la entrega de la información, sino que muchas veces es una información que busca verdad,
que busca justicia, que puede resolver situaciones en términos sociales de mucha relevancia, no solo en los aspectos políticos, en muchas otras áreas también. Una denuncia a veces de una situación de salud puesta en un informativo, en un material, puede cambiar la vida de alguien. Por lo tanto, hay esta idea de este cuarto poder, no solo hacia lo político, sino en lo poderoso que son las herramientas del periodismo al servicio de las personas. Y cuando yo me doy cuenta que lo que hace mi papá es ponerlo al servicio de un régimen donde lo que se hacía era ocultar información y manipularlo para que las cosas parecieran distintas, es sumamente doloroso porque se cruza con las bases y los principios del periodismo. Claro, un choque contra tus propias creencias. ¿Cuándo, a qué edad te das cuenta, cómo te enteras de este rol que había ejercido tu padre? A ver, yo sabía por qué estábamos en Panamá, pero cuando tú tienes, no sé, 4 o 5 años, no tienes noción de lo que eso significa, ni tampoco a los 14 cuando todavía estás a distancia. Yo no viví el retorno a la democracia aquí para saber lo que eso estaba significando para la ciudadanía, ni para la historia política del país. Y en el fondo lo vengo a estudiar muchos años después. Yo llego acá prácticamente a terminar enseñanza media y es ahí cuando empiezo a conocer la historia del país. Pero prácticamente es cuando ya estoy trabajando en medios informativos donde me doy cuenta del vínculo. Yo lo cuento como anécdota, en el fondo de este maletín que se cae y donde hay una foto de mi papá vestido de militar. Él no tuvo carrera como militar, sino que fue dentro de muchos civiles que se les asignó un rango militar para ejercer una función. Por lo tanto, yo tampoco pertenezco a la familia militar ni nada de eso. Pero me encuentro esta foto y claro, sale él parado al lado de un escritorio donde quien está sentado con una plaquita sobre el escritorio es Manuel Contreras. Y cuando tú ya estás dentro de los espacios informativos y dentro de los medios de comunicación no eres ajeno en el fondo a esta historia y me voy enterando ahí. Mi periodo como paso tanto por Mega como por Radio Bio Bio fueron súper fundamentales en conocer además la historia vinculada a las vulneraciones a los derechos humanos. Y es ahí donde aparece el nombre de mi papá y empiezo a entender que él estaba siendo parte, no solo como esa idea de, sí, tu papá trabajó en esto, porque además en mi familia me lo contaban como un trabajo, sino que empiezas a entender lo que eso significa y donde hay un área que está cruzada con una violación a la justicia y donde había familias detrás también. Eso va tomando peso, yo te diría que después de, no sé, mis 30 años prácticamente. ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de conversarlo con él, de conversar este tema, de ver qué es lo que había ocurrido, tratar de, no sé si, entender las razones? Yo creo que muchas veces en muchas historias de personas en esta situación, sobre todo de quienes no pertenecieron en el fondo desde el origen en términos militares, por ejemplo, sino que son como tomados para ejercer una labor desde el mundo civil, puede haber habido algún tipo de coerción o qué sé, no lo sé, nunca lo voy a saber tampoco. Si hubo presión, si hubo razones, no sé, de seguridad de mi familia y yo por eso decía, no lo sé. Él era muy hermético con este tema, nunca hablamos mucho al respecto, decía que yo mientras menos supiera mejor. Pero bueno, hay muchas de esas cosas que pueden quedar circunscritas ahí, al no te voy a contar, pero hay otras que las contó la historia. Las contó la justicia, la contaron las sentencias, la contó el relato de periodistas que hicieron un gran trabajo investigativo al respecto, las situaciones en Tejas Verdes, en fin. Creo que por ahí es de donde yo reconstruyo esta historia. Y la verdad es que yo creo que recuerdos de lucidez de mi papá, los últimos deben haber sido cuando yo tenía como 13 años. Y luego momentos, pero no había un relato continuo de nada. ¿Te tocó alguna vez estar en una cobertura y mencionar casos donde tu padre estuviera involucrado? Me tocó en la radio. Me tocó en la radio cuando apareció la sentencia del caso Rinconada. Y que agradezco profundamente que el periodista que estaba a cargo, además de esta investigación en el lugar, me cuenta antes de entrar al aire, me dice, Rayén, mira, vengo con esta información. Me va a tocar decirle en el noticiero, tú estás ahí, por lo tanto te la tengo que contar. Y viene el nombre de tu papá involucrado en la sentencia. Yo en ese momento ya sabía parte de lo que estaba pasando. Por cierto, él estaba todavía con vida y por lo tanto me tocó muchas veces verlo tener que ir a declarar a tribunales de lo que estaba ocurriendo. Y aparece Eric López en ese minuto y me dice, bueno, tengo esta historia. Mi compañero en el noticiero, que era Aníbaldo Muchati, que es un periodista súper reconocido, además vinculado al tema de derechos humanos como una causa importante en su trayectoria profesional y en su vida, me acompañó mucho en este proceso. Fue vital en comprender lo que pasaba y también en entender la importancia de contarlo despegándose de una historia que si bien es parte de tu familia, no eres tú, porque si no es muy complejo hacerlo.
Y me toca contar esta sentencia donde estos periodistas, donde había otros, por cierto, también nombrados, son condenados a no ejercer el periodismo y a una serie de otras situaciones legales por haber dicho que se había dado un enfrentamiento cuando en realidad habían acribillado a un grupo de personas. Rayen, yo sé que tú vives con tu madre, Sí. La señora Gladys. Sí. Ella sigue contigo. ¿Cómo es la relación tuya con tu madre? Que voy a cometer una indiscreción, señora Gladys, no se enoje. 83 años, pero Sí. perfecto. Sí, mi mamá vive con nosotros desde hace bastante tiempo. En gran medida este cruce también tiene que ver con el final de la etapa de mi papá, ya bastante deteriorado de salud y por lo tanto necesidad de cuidados, y ella, a cargo de cuidarlos, también requirió ayuda. Es una buena relación, ha sido una pieza clave para también la crianza de mis hijas. Claro. Nosotros con mi marido siempre decimos que vivimos un poco con el subsidio de la suegra, que permite también una serie de situaciones de mayor comodidad en la crianza, de que hay alguien ahí de confianza La red de apoyo que es 24/7. fundamental, sí. Y por otro lado, lo enriquecedor que es para nuestras hijas poder crecer con la abuela en casa. Es rico eso, sí. Eso Mira, tiene sí, toques yo muy creo que no hay bonitos. nada más rico que ver que tus hijos se están entendiendo con sus abuelos, que van a tener lindos recuerdos. Ahí estamos viendo por lo demás a la señora Gladys, Sí. estupenda ella además. ¿Qué te deja Gladys, así desde el punto de vista de mujer, de madre, y quizá desde la perspectiva de este cambio que estás teniendo? Sí, yo te diría que una de las cosas más tal vez complejas de gestionar en términos emocionales, por cierto, esto acompañado de harto tiempo de terapia y qué sé yo, para ir haciéndose mucha parte vuelta. de la historia personal y de algún modo incorporando estos elementos también al relato propio. Yo creo que me costó harto entender el tema de la herencia. Hago un capítulo de mi podcast justamente dedicado a eso recientemente, porque hay muchas cosas que uno hereda de los padres. Digamos que Hereda la herencia lo bueno, lo malo, lo todo. genética. ¿No? La herencia genética. Bueno, los genes de mi madre, gracias, por cierto, en ese sentido, además, esa eterna juventud que tiene, que lo encuentro fantástica. Lo que te decía de la herencia de mi papá en términos de las comunicaciones, estas otras cosas que sin duda no solo no son tan buenas, sino que son directamente cuestiones que atentaron contra muchas personas y son muy dolorosas, pero todo eso está en el mismo pack. Y en el pack de mi mamá es una mujer sumamente resiliente. Yo siempre digo que es una sobreviviente por muchas razones de su historia personal, de vida, de infancia, de juventud. Su capacidad de adaptación. Hay muchas cosas de esas que creo que las tengo y que han sido fundamentales también para avanzar en el camino de la vida, en términos generales. ¿Qué ha dicho tu madre de este cambio que estás viviendo? Ella, yo creo que Es más bien lo conservador, vive- decimos, hija, mira el vestido que está usando hoy día. No, Me gustaba más no cuando usaba tanto. lente y Claro, chaqueta. me gustaba más lo anterior. No, no tanto, no se involucra tanto. Siempre hay un comentario sobre, no sé, qué lindo tus aros o cosas así. Está mucho más pendiente del cómo estoy, de si dormí, de si estoy comiendo bien, de si cómo estás. Mucho más pendiente de eso. Y sí ha sido, no solo en ella, en mi marido también, un comentario como generalizado de casa, Ajá. de decir, te vemos más contenta. Y eso yo creo que refleja finalmente que uno está bien, en un sentido más amplio. Oye, ¿y es buena suegra? ¿Es metiche? Sí, sí. ¿Es de las que opinan, sí? O sea, es infinitamente más cómplice con mi marido que conmigo. Ah, agarró. Sí. Bueno cuando pasa eso. Sí, sí. Y claro, mi mamá tiene esa, tal vez ese lado más a la antigua de, pero ¿no lo va a esperar con comida? ¿Cómo no ya. le va a hacer un platito de algo? Pero Cristóbal va a llegar tarde, no lo va a esperar con él. Dice, mamá, pero si él sabe cocinar. No, pero ¿cómo no lo va a esperar con algo? Como- Ella tiene ese lado, que ha sido también motivo de muchas bromas y todo dentro de nuestra manera de convivir, y que muchas veces para Cristóbal son un caramelito. Igual rico. Ahí, Uno. sí. Qué mejor que tener una buena relación con la suegra. Es fantástico eso. Ha sido clave, Tener sobre una todo relación en el como de tema de, mamá. de las niñas. Qué lindo. O sea, lindo recuerdo y linda etapa y experiencia esta de vivir con tu mamá. Sí. Ha sido un proceso, además de acompañar la vejez, de acompañar su proceso de ir envejeciendo. También la veo a ratos no sentirse cómoda con lo que eso significa. Ella es una mujer sumamente activa
y por lo tanto le pasa esto de, pucha, me miro en el espejo y me veo de una manera, pero yo me siento de otra manera y no sé, de repente agarra la escalera y se va a subir mi mamá, cuidado con eso, pero yo siento que lo puedo hacer y ojo con los riesgos. Hay un tema, y creo que yo en ella lo he podido ver, pero es transversal a muchas personas en tercera y cuarta edad, de lo que significa sentir tu cabeza súper vital y con ganas de hacer muchas cosas y el cuerpo que no va acompañando ya a la misma velocidad. Y ese proceso de algún modo de encaje entre lo que mi cuerpo da y lo que mi cabeza siente que puedo hacer y mi energía vital, creo que no es tan fácil. Y lo hemos visto y lo hemos venido acompañando. Rayen Araya, que está con nosotros el día de hoy, tiene hartos años ya en televisión. 20 y tantos. Es joven, pero tiene muchos años ya vinculada. ¿A qué edad comenzaste en la tele? ¿Cuál fue tu primera pega así formal en televisión? Fue a partir del Miss 17 y fue el Extra Joven. ¿Que te presentaste en Miss 17? ¿Fuiste finalista en el 17? Sí, estuve en el Miss 17, que tenía 17 años. ¿Ese fue el mismo año de la Pamela Díaz? Sí, éramos compañeras. La perfecto. escogimos Miss Simpatía, Pamela Díaz. Miss Simpatía. Sí. Mira. Es que era muy divertida. Bueno, sigue siendo muy divertida. ¿Seguirían votando lo mismo? Yo sí, yo a ella la encuentro súper divertida. Sé que, claro, y no me quiero meter en problemas. Claro, gracias. Menos mal que está ahora en un reality, claro. Que no se va a enterar de esta conversación. Sí. Ya, es de esa misma camada, digamos, de sí. Miss 17. Cuando recordemos, Miss 17 era un lugar donde muchas chicas querían llegar. Era un gran lugar de... Un semillero, le decían. Claro, un semillero, porque además te abría de alguna manera las puertas, como la Miss Portada tú en su momento o algo así. Era como una manera de irse acercando también a los medios de comunicación. Verónica Calabi, Claudia Conserva, bueno, tú, la Pamela. La Pata la Reina en algún minuto también. La Pata la Reina también. Fue la primera Miss 17. ¿Viste? Sí, pero además era en un tono súper distinto a otros concursos de belleza, era súper inocente, éramos todas menores de edad, qué sé yo, era todo muy cuidado y uno se inscribía porque era entretenido que te regalaban ropa en los desfiles de moda y estaba ahí como un año durante este concurso del Miss 17 participando en distintas actividades de la revista, haciendo fotos, era divertido, era una etapa bonita de adolescente, de explorar un poco este lado sin tener muy claro, para mí al menos en ese minuto, si es que me quería dedicar a las comunicaciones. Yo siempre quise estudiar Derecho y finalmente termino estudiando Periodismo cuando ya entro a trabajar al Extra Joven. Entonces, entras al Extra Jóvenes, gracias a este paso por Miss 17, claro. Te llaman, y vas a un casting, no sé, y empiezas a trabajar. ¿Es verdad que con lo que ganabas en Extra Jóvenes empezaste a pagar tus estudios? Bueno, para mí la clave del Extra Jóvenes era... Mis papás no tienen cómo pagar la universidad. Yo venía además con una educación completamente centroamericana. Qué buena foto esa. ¿Cuánta juventud en esa Martín foto? Cárcamo. Sí, pues. Está Daniel Valenzuela. La Paloma. Estás tú, con tu pelo rojo, Paloma Aliaga. Sí. De ahí viene el Palomo y Paloma. Exactamente. Imagínate, 18 años, la Paloma tenía 17 Nada, años. sí, presagera. Bueno. No, y como que se pararon los rubios y los de pelo... Qué feo. Y otros colores, sí. Era discriminación. Mira, qué notable. Era un programa muy divertido y también en ese código de temas con escolares. Entonces, qué sé yo, llegaban todos los chicos y las chicas con uniforme. Bueno, en esa época, para mí, el tema de la universidad y sobre todo entendiendo que venía de haberme educado en otro lado. O sea, me decían, no sé, prueba de historia, Bernardo Higgins. Yo sé, ¿quién es ese señor? No tengo idea. Estudié Vasco Núñez de Balboa, no sabía. Claro. Y por lo tanto, la intención de entrar con eso a una universidad pública no estaba dentro de las posibilidades. Había que buscar una universidad privada, pagar aquello con todo lo que eso significaba y no estaba eso en mis posibilidades económicas. Y aparece el Extra Jóvenes como la tremenda salvación para conseguir cómo pagar la universidad. Entonces fue así, caído el cielo en ese minuto. Fue perfecto, yo firmo el contrato y digo, con esto puedo estudiar Derecho, que era lo que yo quería estudiar. Pero... Y al poco andar, imagínate que a mí me tocó rendir en ese momento la prueba de aptitud, estando en el programa. ¿Tuviste la prueba de aptitud académica? Tuve que dar la prueba de aptitud académica. Está bien. Oye, si no se ríen, yo también di la prueba de aptitud. Sí, así se llamaba en esa época prehistórica. Sí, prueba de aptitud. La prueba de aptitud. No, pero ha sido bachillerato eso. Como varios de los que están aquí que se están riendo socarronamente y se dieron el bachillerato, sí. Claro. Y doy esta prueba y los resultados aparecen publicados en el diario y la gente de la producción del equipo lo sabía antes que nosotras. La Paloma estaba en lo mismo. Damos la prueba, llegamos al canal y todo el mundo, oye, sacaste tantos puntos, no sé qué vas a estudiar, que era tema en el programa eso. Además ponían los nombres antes. Los nombres, claro. todo, salía todo en el diario. Pero te ponían el nombre, todo. Te faltaba la foto nomás para que se burlaran de uno cuando tenían bajo puntaje. Sí. Y llegamos al programa, la Paloma estaba con la idea de estudiar teatro.
tenía un poco más definido ese camino, y la productora del programa hablamos un poco acerca de esto y me decía, pero Rayen, tú tienes habilidades para las comunicaciones, ¿por qué no derechamente estudias periodismo o comunicación escénica, que estaba muy de moda en ese momento, o algo así? Total, después te puedes cambiar de carrera y qué sé yo, y me fui dándole vueltas a esa idea y finalmente llego a la universidad y converso con algunas personas de la carrera y digo, bueno, ya, estoy en esto, estoy trabajando en el Extra Jóvenes, voy a ir por periodismo. Voy a ir por periodismo. Oye, voy a tener que entrar en la sección mito y leyenda de nuestro programa. Hay muchos mitos y leyendas. Hay muchos mitos y leyendas de esa época. Ya. Extra Jóvenes, me voy a circunscribir al Extra Jóvenes. Ya, ok. Mitos y leyendas. Todos jóvenes, solteros. No, ni tanto. Loquillos. Ah, ¿cómo no? Ni tanto. No, todos estaban jóvenes y solteros. O sea, jóvenes sí, solteros Jóvenes, no. sí. ¿Tú no estabas soltera? Me puse a pololear cuando estaba ahí. ¿Con alguien de ahí? Ya, ¿qué pasó con Martín? No hubo... No pasó nada con Martín. Que ahí a la producción Pero se le ¿cómo todo el ocurrió mundo que era decía divertido. que sí, Sí, yo el otro día hablaba de eso y decía, oye, Martín, que se demoró como 19 años en decir que esto era un invento para el programa. Ah, y era divertido. Martín se pegó pero... Es que era para pegarse la quebra, pues, o sea, claro. No. Era divertido el juego que se quería hacer, y también yo creo que respondía mucho a la tele de otras épocas. Estamos hablando de esta tele con resabios de los 90, la tensión sexual dentro de los conductores, que se buscaba en el matinal, en todos lados. Sí. Y acá éramos 4 conductores. Imagínate que además nosotros partimos siendo 6. Estaba Marcelo Arismendi dentro del grupo. ¿Ya? Y se hace como una especie de casting al aire, animando entre 6 el programa de verano. La otra chica, Estefanía ¿no? Rodríguez, que había sido de hecho la ganadora de Miss 17 el año que había estado Pamela y yo. Y bueno, se hace esta especie como de casting al aire con 6 conductores, quedamos 4 cuando llegamos a marzo, esto parte como en diciembre del año anterior. Y la Paloma con Daniel tenían cierta onda. Entonces, cuando se afiata un poco este romance de la Paloma con Daniel, dice, bueno, y entonces aquí al lado, ¿qué hacemos? Y nos plantea la producción la idea de hacer este juego del romance en pantalla. Y claro, había que darse un par de piquitos en cámara. Pero era eso, era una cuestión bien inocente, no pasaba de ahí. De repente nos pedían grabar, así como que entraba la cámara y grababa en reunión de pauta y como que estábamos así conversando. Era todo muy armado para... tenía que hacer... Que era una especie de telenovela que fue creciendo dentro del Extra Jóvenes. Pero Martín también tenía ya polola en ese minuto. Y yo creo, ¿sabes qué, Eduardo? Que de algún modo... una relación que podría haber sido más cercana, se puede haber tensionado o distanciado a partir de esto. Justamente a raíz de eso. Sí, como de haber tomado más distancia porque esto que estamos tratando de que parezca en realidad no es, entonces que se note más. Entonces eso cuando salimos de cámara. Lo descartamos, para que queden los registros. No hubo romance con Martín. No. Y con Daniel lo tengo que preguntar, porque Daniel igual es... Daniel tenía un romance en otro lado. Sí, pero igual es power Daniel, o sea, el amigo mío, pero... Sí, pues. Es como tentado, dices tú. No sé si ahora ya quizá un tipo más reposado, pero tiene su... Muy partner, su Daniel. Buena onda, Daniel, sí. No, Daniel tenía ahí su tema con la Paloma. Con Paloma. Sí. Ya, perfecto. Entonces descartamos, no hubo romance en esa época del Extra Joven. Mitos y leyendas del Extra Joven. Bueno, pero Rayen tiene esta carrera en televisión y te quiero preguntar, porque no siempre fuiste Rayen, televisivamente o públicamente. Sí. O sea, lo que pasa es que en el Miss 17 era Macarena. Macarena. Que es mi primer nombre, Macarena Rayen. Lo que pasa es que en mi casa nunca me dijeron Macarena. De hecho, perfecto. Mira, hace poco vi una historia donde Millaray Viera contaba que ella también tiene un primer nombre católico, porque para la época a ti te iban a bautizar. Dice, ¿cómo se llama? Millaray, que era su casa. ¿Cómo se llama? Rayen, pero ¿cómo el nombre mapuche? Eso no lo podemos bautizar. ¿Cómo no tiene santo? No tiene santo católico. Claro. Entonces, para bautizarte por la Iglesia Católica, tenías que tener un nombre católico. Y viene Macarena. No sé cuál es el de la Millaray, no me acuerdo, pero ella cuenta ahí esa historia. Y esa es la razón por la que aparece Macarena. Pero cuando entro al Miss 17, te llamaban, igual que me pasa todavía en los trámites públicos y en el médico, por tu primer nombre y tu primer apellido. Perfecto. Entonces era Macarena Araya. De hecho, hace poco me encontré con una productora que estaba trabajando en Canal 13 y que era parte de la revista, y en la mitad del patio me dice, ¡Maca! Y yo decía, me está hablando... Y digo, la única que me puede decir Maca es alguien de esa época. Exactamente. Ok, Rayen. Carrera en televisión, carrera en radio también. Sí. Y en Radio Bio Bio estuviste de guiar siempre. Estuve en Radio Bio Bio, estuve antes en Radio Disney, que fue un periodo precioso. Con Radio Carolina tengo unos recuerdos entrañables porque además era más chica y pasaba muchas horas en la radio y hay gente con la que todavía hablo y de repente los llamo para pedirle algún consejo, qué sé yo. Tenemos una relación muy bonita, de mucho cariño, de muchas horas, de un espacio además que fue muy divertido. Carolina.
Radio Carolina, sí, también ¿Y en estuve ahí. Disney tenés amigos, no sé, Mickey Mouse? Sí, con Tribilina a veces no. El equipo de Radio Disney era el equipo de Radio Carolina. Perfecto. Entonces pasamos ahí un poco los mismos a integrar el equipo de la otra radio y también fue un periodo de harto aprendizaje, pero éramos muy compañeros, éramos poquitos, pasábamos muchas horas en la radio y era de verdad un espacio muy cariñoso, además. Menciono particularmente los Radio Bio Bio porque probablemente es donde empezaste a desarrollar esta faceta informativa, de actualidad, análisis, comentarios y hartos años, ¿no? Sí, fue importante. En una radio que es de un corte muy informativo, absolutamente. Fue importante porque yo venía de prensa en el Mega y de algún modo uno siente que, no sé, que te llamen viniendo de un noticiero en tele a conducir el noticiero además con los hermanos Mochati, que tienen un prestigio súper importante en el tema del periodismo informativo. Y para hacer el noticiero central era como, wow, esto es así, estoy listo, check, lo cumplí dentro de la lista de las cosas que quería hacer y uno siente una especie de espaldarazo, ok, esto lo estoy haciendo bien, funciona. Y desde ese lado fue un periodo súper importante porque además de lo informativo, la Radio Bio Bio es una radio de opinión. Es una radio que considera que no es solamente relevante entregar una información, sino entregar a la audiencia un contexto para formar una opinión. Por lo tanto, las primeras veces que yo estoy en la radio y Nivaldo o Tomás me decían, bueno, pero ¿y tú qué opinas de no sé qué? Y yo venía de los noticieros en tele, donde en esa época, hoy también han cambiado bastante las cosas, la idea de la objetividad era que quien te cuenta la noticia no opina. Claro. Entonces era como, no sé qué opino. Espérate, no. Entonces, ¿hasta dónde me atrevo? Claro, puedo decirlo, no. Ese cambio ocurrió en Radio Bio Bio. Y me abrieron las puertas para empezar a hacer columnas de opinión y para adentrarme mucho más, no solo en lo informativo, sino en entregar una opinión que, ojo, también genera otras cosas. También hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que uno opina y te expones en otro escenario. Sí, claro. Es un riesgo sumamente atractivo, diría yo. Bueno, hoy día más que nunca con el tema de redes sociales, cualquier tipo de opinión o incluso lo que se podría considerar una opinión por algún tercero es víctima de una... O decidir sobre qué guardar pelea. Silencio, también. 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 Pero este periodo en Radio Bio Bio además está marcado por un hecho que es de corte judicial. Pero más allá de la sentencia judicial, y tú lo has dicho en otras oportunidades, quisiste instalar, digamos, como mujer un punto. Que se hablara de esto y que se expusiera este tema, que era un despido desde tu perspectiva injustificado, considerando que estabas embarazada, ¿no? Claro, es un despido que también desde el punto de vista de la justicia fue considerado injustificado, que es lo que termina sentenciándose en esa causa. Pero es súper triste en el fondo después de 5 años de trabajar en un lugar donde tiene todas estas otras maravillas y donde además personalmente se cruza con un punto clave que lo hablábamos un rato atrás, que tiene que ver con descubrir parte de la historia de mi padre, con la compañía que significó esa radio para mí en ese espacio muy personal. Te voy a contar una infidencia. El día que mi padre fallece, a mí me piden, mi familia, mi mamá me dice, hay que hablar en el funeral. Y yo digo, uy, ¿cómo abordo? ¿Qué digo? Claro. ¿Qué digo? No era fácil el tema. Yo ya era una persona pública, vinculada a esta radio en el tema informativo, súper involucrada en lo que significaba, en lo que mi papá había hecho, en las causas de derechos humanos. O sea, tenía aquí un mundo informativo enorme y se cruza con esto. Y llego a la radio y estaba Nivaldo, que era mi compañero en el noticiero, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, me pasa esto, tengo que hablar en el funeral de mi papá y no sé cómo abordarlo. Bueno, me dice, habla desde el amor de tu mamá a tu papá. Y circunscríbelo ahí porque es de lo que vas a poder hablar también con más libertad, sin hacerte cargo del resto de la historia porque no te corresponde. Fueron palabras tan claves para mí en ese minuto, porque sin duda se apela en ese espacio y en esa circunstancia a ese vínculo familiar, no al resto de la historia, que sigue estando y que uno jamás lo podría desconocer, pero acá había que cumplir otro rol. Y esas palabras fueron fundamentales en ese minuto para llegar ese día, escribir un texto, y cuando estoy en la iglesia, levanto la cabeza y quien estaba, más allá de mi familia, digamos, quien estaba parado al fondo de la iglesia era Nivaldo. Estaba ahí, sí. Estaba ahí. Entonces, que todo esto termine con esta otra historia, obvio que lo hace triste,
Pero de todas maneras lo que ocurrió en términos legales frente a un despido que está cruzado con un embarazo, creo que también habla de una radio que tal vez no se actualizó en términos de código laboral incluso y de prácticas internas a lo que significaban los derechos de las trabajadoras. Y creo que eso hoy día ha cambiado bastante en el lugar. Aún así, no empaña esta otra circunstancia que para mí en ese espacio más del corazoncito está súper resguardado porque fue un gesto y un momento sumamente importante. Este otro lado de lo judicial tuvo aspectos agresivos, fue un momento súper rudo, fue con costos altísimos. Yo no sé si todavía me preguntan algunas personas si lo haría de nuevo, si puesta en esa situación, si le diría a alguien, mira, si te pasa esto, demanda o no. El costo es tan alto, Eduardo. ¿En qué sentido? Se te cae el pelo incluso en lo físico por situaciones de estrés que vas viviendo. Porque enfrentar un medio de comunicación no es algo simple. Tú llegas con un abogado, el otro día con 9 y se pasean delante tuya. Hay prácticas también amedrentadoras en esto y que, ojo, es muy propio de los espacios judiciales. Tratar de algún modo intimidar al rival en términos de lo que está pasando en tribunales. Pero para mí lo que pesó en la decisión fue, soy una persona pública, si yo que tengo el megáfono para hablar de esto no lo hago, ¿qué pasa con quienes no lo tienen? ¿Cómo se construye finalmente un cambio social si quienes tenemos la posibilidad de llevarlo adelante y ser escuchados no lo hacemos? Me lo cuestioné muchas veces, el costo en términos familiares fue enorme, pasé muchas horas además en esto, o sea, me abstrajo por completo. Si ya había un tema con los cortes de algunas etapas propias de la maternidad, que por ejemplo, no sé, la lactancia, etcétera, que se interrumpieron porque esta situación implicó un enorme estrés, ansiedad, etcétera, por lo tanto esos procesos naturales se cortan. Luego de eso, dar el paso a la demanda implicó otra vez otro tipo de situaciones también, de sacarte por completo de lo que se supone que estaba concentrada en ese momento, que es en ser mamá. Pero creo que lo que deja como lección es que este tipo de cosas son prácticas que deben ir quedando en el olvido de las malas prácticas laborales. Y tomó sentido no solamente en ese minuto, al poco andar del paso de la demanda, sino que años después, con distintas personas dentro del mismo medio de comunicación, que me he encontrado, no sé, este año, el año pasado, y que me han dicho, ¡ay! Cuando yo te vi que hiciste esta cuestión, dije, ¡ay! ¿Cuál es la necesidad de llegar a eso? Hasta que a mí me pasó. Me he encontrado con muchas mujeres que les han ocurrido situaciones similares. Y en el caso puntual de Radio Bio Bio me encontré con muchas compañeras que me pidieron ser parte de la demanda e ir al tribunal a contar su historia porque en su minuto no lo habían podido hacer y que sentían que podían resarcir algo y encontrar algo de justicia en ir a contar, mira, a mí hace 2 años tal vez ya no es parte de lo que se va a juzgar, pero también me pasó. Y creo que eso construye un cambio social y quiero verlo más desde ese lado que desde todo el costo que tuvo, que fue altísimo sin duda, pero que creo que valió la pena. ¿Eso terminó quebrando tu relación con la familia Moschetti? Nunca más nos hemos vuelto a ver. No sé si eventualmente eso ocurrirá en otras circunstancias. Creo que las cosas más difíciles ocurrieron más con Tomás que con Nivaldo. Ellos son de todas maneras una familia, pero como te digo, creo que a pesar de esto, y a lo mejor puede sonar tonto o ridículo, a pesar de esto, dice que uno con el tiempo va olvidando parte de incluso de los conflictos, del por qué pasó, de qué sé yo, pero el haber levantado la cabeza en ese funeral y que hubiese estado Nivaldo ahí no lo voy a olvidar nunca. Y eso finalmente perdura, no borra lo otro, pero en la emoción me queda más eso, como una sensación. Cuando yo pienso en Bio Bio no pienso en la demanda, pienso en esta otra historia, como primer recuerdo que aparece. ¿Nunca has tenido la curiosidad de tomar el teléfono y sí, llamar? La verdad es que sí. ¿Cómo la verdad te es que recibe sí. la contraparte? Digamos? La verdad es que sí. No sé, yo creo que también el tiempo hace lo suyo y probablemente no solo por la distancia que te da el tiempo, sino porque las cosas van cambiando. Porque lo que hace 6 años era motivo de escándalo, hoy día es parte de un sentido común. Entonces, creo que eso también puede ayudar a que tal vez en algún minuto eso se pudiese limar. A mí me gustaría que así fuera, porque además uno no quiere ir por la vida dejando, no sé, estos conflictos encerrados en un closet. Trabajamos todos dentro del mismo medio y fue para mí también un medio importante. Sí, muy interesante de considerarlo, de verlo y extrapolarlo a muchos otros aspectos de la vida, donde pronto uno se va quedando con la sensación de que esto se rompió y nunca más se va a poder arreglar y quizás sí. Nosotros también como televisión pública abogamos siempre por las buenas prácticas laborales en todo lugar y sin duda
esta es una de ellas, ¿no? Cuando hablamos Insisto, de- las cosas del han respeto ido de una persona. cambiando, hay un sentido común distinto hoy hacia esas cosas. Hay más conocimiento respecto de lo que esto significa, de cómo se afecta a una mujer cuando ocurren prácticas como esta. Hace años atrás tal vez no era tanto tema, hoy día es mucho más masivo. Y creo que de alguna manera este caso y muchos otros hemos ido contribuyendo a ese nuevo sentido común. Rayen Araya, con nosotros. Casada, Sí. lo ha dicho. Sí. Casada por segunda, eso es algo que yo no Sí. sabía. Yo creía que sabía harto de Rayen Araya en mi diario de vida. Mi diario de vida, Sabe el capítulo porque detalles. trabajamos sabe juntos. detalles, Entonces, sí. tengo. No voy a revelar tus tallas de Eduardo Fuentes, no las voy a decir. No, las mejor- voy a decir, mejor que no. jamás, jamás, Mejor que no. jamás las diré. No. No, si ustedes que vienen a Piferas, ustedes se las conocen de memoria, así que hemos estado trabajando un año. Tengo digamos, ¿Diario de vida? Un diario de vida donde voy anotando con quienes trabajo. Rayen Araya, y revisé tu ficha antes ¿Ya? y yo no tenía ahí en tu ficha el que tuviste un primer matrimonio que duró muy poco. Sí. O sea, tuvimos una convivencia de bastantes años, bueno, ¿Ya? 5 años, pero claro, el matrimonio duró así como 2 meses. Que Una no fue con cosa Martín bien- Cárcamo, ¿no? No fue con Martín. No tiene nada que ver, si ya le No. explicó que no había pasado nada con Martín. No, nada con Martín. Pero sí, me casé y fue así como... ¿Cuánto fue de matrimonio? Como 2 meses. 2 meses. Fue muy poquito. ¿Y por qué? Sí. A ver, ¿qué? Porque Perdona la la embarré, pues curiosidad, si no me pero- tendría que haber casado. Si no, Ya, digamos, pero- es como... sí, claro. Pero a uno le pasa, así que de pronto dice, pucha, a lo mejor todo se va a indicar que no íbamos para un lado, Sí. nos casamos igual. Sí. ¿Por qué se casaron igual? Yo creo que fue mucha inmadurez de mi parte y un poco de miedo a romper la relación. A 5 haber años, generado, claro, había también vínculo entre las familias y todo, muchas cosas como mezcladas, ¿no? Y que uno, no sé, yo tenía 24 años y como que me aterré de lo que podía significar esa ruptura y no me atreví. Pero siendo joven igual, ¿eh? Sí. Porque 24 años todavía es como para los tiempos que corre, Sí. joven como para casarse, ¿no? Sí. O sea, distinto a los 30, donde uno dice, ya, bueno, parece que la sociedad, mi familia, todos me quedan mirando con cara, ya lleváis tanto tiempo, Claro, cásate, oye, ¿no? ¿cuándo? Claro. No, acá, bueno, era una convivencia larga, entonces tampoco era raro terminar esto en un matrimonio, pero yo creo que yo avancé al matrimonio porque no me atreví a romper la relación antes. Y en algún minuto esto estalla y yo salgo así cual Runaway Bride, como corriendo, digo, no, 2 meses, pero no puedo más. Y era muy, o sea, tiene anécdotas, cosas muy ridículas. ¿Cómo qué, por Éramos como el divorcio número 3. Porque recién se había aprobado la ley de divorcio. Ah, Entonces, estaba claro. nuevito. Entonces, claro, esto era separación, pero divorcio. Claro. Y estuvimos más tiempo casados legalmente porque la ley de divorcio te pedía 1 año para poder. pues, Y claro. nosotros todavía no cumplimos 1 año casados, entonces había que esperar que ese año ocurriera para poder divorciarse. Oh. Claro, la ley no previó eso. No, pues. Parejas No, po. que duraran 2 meses casados. Claro, igual tenía que esperar ese tiempo. Qué loco. Sí. Pero bueno, pasan estas cosas y la vida te lleva a conocer a Cristóbal, Sí. con quien te casas y son Sí. padres y es el amor de tu vida. Sí, tal cual. ¿Cómo se conocieron con Cristóbal? Nos conocimos en una fiesta. Ya. En una fiesta. Nos conocimos en Pero, una fiesta. conoces una fiesta, uno va a una fiesta y mucha gente. Sí. ¿Quién los presentó? Nos presentó Hubo un co- amigo que teníamos en Ya, común. perfecto. Eh, Pero así onda no, ni una trotaconvento, onda. el amigo, o No, así, oye, oye, acá está el fulano y esta gente y otra Ya. persona. Y que más, listo, un grupo. ¿Y? Yo andaba también con un grupo de amigos. Fue así. Fue amor a primera vista. Fue amor, mira, yo así, ni siquiera fue me así. suena la palabra amor. Fue- porque no, sí, fue no fue solo automático. atracción, No, fue amor. fue. O sea, yo diría que el amor fue como a los 10 minutos, pero Ah, ya, ok. porque, Así sí. claro, ahí vale. Porque sí, nos vimos y para mí fue súper atractivo, pero nos instalamos a conversar. Imagínate esto en una fiesta, en una discoteca, llena de gente, un ruido enorme, Ya. y nosotros así como en un silloncito, Se pusieron a conversar. conversamos la ¿De la vida, vida? completa. No nos Buenas. paramos más hasta que prácticamente iban a cerrar. Y yo Para además él andaba también. con un grupo de amigos. Para él también fue atracción Sí, al primer instante. sí. O al menos así me lo ha contado. Ya, perfecto. Y bueno, termina esta fiesta, yo andaba con unos amigos y entre medio a una amiga le digo, no sé, quería ir al baño. Entonces le digo, oye, quédate tú acá que yo voy a ir al baño. Entonces le chantaba a la amiga para que conversara mientras tanto, Para que no se fuera. para que no se fuera. Y yo iba, volvía, qué sé yo. Y él después me decía, oye, me dejaste conversando con tu amiga, así yo que quería conversar contigo, pues no con la amiga, pero era la manera de que no se fuera. Y mi amiga, mientras tanto, escaneaba.
¿no? Después me decía, no, sí, conversé con él, mira esto, mira esto. Entonces, fue muy divertido porque además yo andaba con varios amigos y fue como una especie de conocimiento grupal, inmediato. Los amigos más cercanos que estaban ahí, al tiro fue como, oye, qué lindo, qué encantador. Entonces, como que hicimos un match automático. Y desde ahí prácticamente no nos separamos más. Seguimos hablando todos los días. ¿No hubo beso, no hubo nada? No, no hubo beso. Ya. Vino unos días vinieron los después. besitos? Yo creo que habrá sido como 3 semanas después, un mes después, una cosa así. En una próxima reunión ya empezamos a salir. Ya, claro, dame tu además, teléfono. Chateábamos en esa época, creo que por Twitter, imagínate. Por Twitter, ¿has visto cosa más impersonal, qué cosa más ridícula? Por Twitter. Porque yo así, en algún minuto muy sobrada, cuando me voy, le digo, bueno, qué gusto, listo, chao, chao, búscame en Twitter. Escríbeme. Y me fui. Y obvio que la primera en ir a buscarlo fui yo y tenía una cuenta así como súper poca actividad. Y yo decía, ¿estará activa esta cuenta? Nada. Y él me empieza a escribir también y desde ahí nos juntamos como 2 días después y ya nos empezamos a juntar prácticamente todos los días y fue de no parar nunca más. Mira, qué increíble cómo se dan las cosas. Sí. Donde uno menos piensa puede encontrar... Jamás me habría esperado el amor en ese lugar. ¿Cuánto tiempo había pasado entre el primer matrimonio y el segundo y conocer a Cristóbal? No sé, como 8 años. Ah, ya, o sea, estaba más que olvidado. Sí, absolutamente. Bueno, y así llegan a conocerse, a pololear, a casarse y a ser padres. ¿Cómo te enteras de esa primera vez? Ay, mira, son 2, todo el viaje de ser padres ha sido, yo creo que, yo lo digo desde la maternidad, un desafío enorme, pero no solamente desde lo que significa ser padre o madre en virtud de los hijos, sino para la pareja. Es tremendo, es una bomba, así que estalla al medio de la pareja y por lo tanto esto ha sido de un crecimiento y de una búsqueda constante, además, de entender cosas de lo que hablábamos en esa herencia, de cómo se hacían las cosas antes, de cómo fueron nuestros padres con nosotros y de plantearnos cómo queremos ser nosotros como padres también. Hemos tenido horas eternas de conversación y de filosofar respecto a cómo lo estamos haciendo. Y mira, a mí me pasó esto de chico, no me gustaría repetir o sí me gustaría repetir tal cosa. Incluso de historias que hemos visto de nuestros mejores amigos con sus padres. Mira, le pasó tal cosa, nos gustaría esto. Hay hoy día mucha más información también disponible y mucha gente que comparte su expertise desde la psicología infantil, en fin, en distintos espacios. Entonces, yo te diría que ha sido como, no sé, un máster de vida, cómo hemos asumido la maternidad y la paternidad. No hablabas de la herencia de tus padres hacia ti. Sí. ¿Qué ves de ti en ellas? Ay, veo, a ver, son muy distintas. Veo en la Isidora, que es nuestra hija más grande, esa agudeza y esa necesidad de saber y de querer ir a investigar y de ser muy persistente, de insistir hasta que resuelve y le gusta resolver sola, que es muy, muy mío. Y la Agustina ama las cámaras, las luces, le gusta el espectáculo y así como que le sale muy naturalmente. Y yo la veo y digo, ay, pero es tan chica, pero va caminando en esos pasos. ¿Qué edad tiene? Y son muy distintas, tiene 7 años. Sí. Son muy distintas, pero yo te diría que las dos tienen, bueno, tienen el lado sin duda de Cristóbal, pero tienen 2 partes de mí súper distintas puestas en cada una de ellas. ¿Y las reconoces claramente? Sí, están ahí. Y es probablemente nuestro mayor punto de unión. O sea, si yo estoy haciendo algún video, no sé, para mis redes sociales y qué sé yo, aparece la Agustina y le encanta, la Isi se puede morir de la lata que yo esté haciendo eso, pero si yo estoy leyendo alguna información o conduciendo algún seminario, algo de ciencia o de tecnología y la Isi sabe que yo voy a ir a eso, yo quiero estar. Tienen esto muy marcado y son 2 lados con los que yo navego a diario. Rayen Araya está conversando con nosotros. Rayen, que está en televisión, está en radio y está también en las plataformas digitales a través de podcast. Quiero saber por qué tiene fobia a los canguros. Quiero saber es una fobia muy ridícula. No lo tengo notado en mi Pero librito. he ido ampliando ese capítulo. Ya, tranquilidad. Sí. Al regreso de la pausa sabremos de eso y más acá en Buenas noches a todos. A los canguros. En el crecimiento de tu hijo, cada día cuenta. Apoya su nutrición con Pediasure, diseñado para apoyar la recuperación de sus patrones de crecimiento. La única fórmula reforzada con 5 nutrientes claves: arginina y vitamina K2, nutrientes que aportan y apoyan su nutrición cada día con Pediasure. Hoy llega su momento de llegar más lejos. Consulta con tu pediatra.
De regreso, buenas noches al podcast. Sí. Este es el lenguaje que hoy día se lleva. Así es. Es una exploración súper entretenida hacer podcast. Es, yo creo, mi tal vez espacio más personal. ¿Eres peligrosa como ese título? Peligrosa. Mira que le puse peligrosa justamente a propósito de la nueva Rayen, como decías al principio del programa, de decir, bueno, ya, y que sí, tengo una opinión y sí me puedo vestir de cierta manera llamativa y soy esas dos cosas y bueno, esto es. Y eso resulta peligroso. Y eso puede resultar peligroso en un sentido, evidentemente siendo sarcástico y siendo irónico, sí, de que habrá quienes digan, ¡ay, qué peligro! Mira, no sé, se atreve a vestirse de cierta manera y más encima tiene una opinión, es como, Dios mío, qué agudo que es aquello. Eso, porque no queda sacar una pistola Claro. ahora y va a hacer No te voy a saltar en este momento. Perfecto, ya. Y es un poco el juego con eso y por eso le puse peligrosa. Y lo que hago es una columna de reflexión de 10 minutos donde abordo distintas temáticas. Yo digo, son las reflexiones de una mujer en este mundo que habitamos, donde hay cosas que se cruzan con la maternidad, cosas como lo de la herencia que hablábamos, cosas del mundo laboral. Tiene que ver con tratar de traspasar también un poco la experiencia de cada una de las áreas en las que me ha tocado y de transformarlas en un material que le pueda ser útil a alguien más. Ahora, si es peligrosa por un lado, por otro lado rompe. Sí, en Rompe estoy muy contenta porque, ¿sabes qué, Eduardo? Yo no me habría imaginado jamás, después de 20 años, volver a trabajar en Canal 13 en un programa de música. Fue lo primero que hice, junto con el Extra Jóvenes, hacer esto, animación y conducción de programas donde la música era protagonista. La música no está en televisión hace muchos años. Y en esta apuesta aparece Amazon Music con este formato que se llama Rompe, que se hace en conjunto con Canal 13. Y más encima, cuando me proponen conducir el espacio, me dicen, no hay ninguna mujer conduciendo para Latinoamérica. Entonces dije, no lo puedo creer, era como todo hermoso ocurriendo, con la posibilidad de tener música en vivo, de volver a este espacio. Me ha llevado a algunos regalitos muy lindos, como encontrarme con muchos mensajes en mi cuenta de Instagram de músicos que hoy, si bien es cierto, no son los entrevistados de cada uno de estos capítulos que llevamos hasta ahora en Rompe. Ven la música en ese espacio y se acuerdan de entrevistas que les hice hace muchos años y han estado también en contacto y eso ha sido muy bonito. Pensar que eso siguió ahí guardadito y está lindo lo que está pasando ahí. Nos queda pendiente el tema de los canguros. Pero tengo más, mira, no, va a sonar gracioso, pero cualquier animal bípedo me produce un tema. Cristóbal, ¿dónde? Hacemos una pausa y al regreso, canguros, bípedos y demás. Que entren los canguros. Momento lleno de sabores. Ellos se especializan en coffee break, en catering, en box corporativa, las cajitas típicas corporativas, tablas para eventos también y son exquisitas. Síguelos en su Instagram que es @dailycook.cl o les puedes escribir por mensaje para cotizar tu próximo evento. Absolutamente recomendado Daily Cook. Aprovecha de agendar con tiempo para tus celebraciones de fin de año. Las empresas que tienen tanto movimiento, si quieren tener cosas ricas como las que estás viendo en pantalla u otras que tienen un catálogo tremendamente amplio, Daily Cook es la solución. Ahí está en pantalla también el Instagram para que lo sigan y para que conozcan de las delicias que ofrece Daily Cook. Cosas ricas como los canguros. No sé por qué tengo un terror a los canguros. ¿Te da miedo? Pero te decía lo de los bípedos. Mira, hace poco me apareció en Instagram un pájaro gigantesco japonés, parece que una especie de pelícano y sale caminando así con su... Me muero de miedo, muero de terror de ver esas imágenes. O sea, cualquier animal Sí, tengo un tema con los animales en dos patas, no sé por qué. Tengo unas sesiones de terapia pendiente con eso para entender de dónde demonios viene eso. No lo sé. Canguros, no me... Sí, que tengo esa imagen clásica del canguro así medio boxeador, esa cosa media humana y como musculoso, medio humano. ¿Has visto alguna vez un canguro? No, nunca, menos mal. Siempre hay una primera vez. Ayer. Francisco, ¿qué pasa? Que me muero de miedo. Te juro, no sé, es un terror bien ridículo, pero menos mal que no vivo en Australia. ¿Sabes que íbamos a traer un canguro, efectivamente, pero el canguro le tenía fobia a los humanos. Entonces no podíamos hacer. Al regreso de la pausa, tengo un regalo para ti que es de un emprendimiento nacional. Muchas gracias. Así que seguimos acá. Buenas noches a todos. Y de vuelta a esta edición de Buenas noches a todos junto a Rayen Araya. Y Rayen, te decía que tengo un presente para ti que es de un emprendimiento, que viene desde Osorno, además, región de los lagos, se llama Lawn Designs Chile. Ahí está, por favor, para que lo veas. Es joyería de diseño de autor en cristales Miyuki.
todo realizado a mano con insumos de alta calidad, totalmente hipoalergénicos. En Instagram tú los puedes conocer como lau.designschile. Qué bonito. lau.designschile. Gracias. Como sabemos que te gustan los brillos, las joyas. Todos los brillos, las joyas, Eso la que pluma, está todo. Mira qué lindo. Muchas gracias por este detalle tan bonito y qué bueno que se pueda apoyar así también emprendimientos locales. Exactamente, para una nueva Rayer, un nuevo emprendimiento nacional acá en Buenas noches a todos. Éxito en todo lo que viene, qué gusto verte. Para mí verte también, feliz. Eduardo, es muy entretenido. La verdad es que el periodo que trabajamos juntos eres de mis mejores partners, los tengo ahí en el corazón también. Así que gracias por la invitación, ha sido muy entretenido poder conversar y bueno, que sigan llegando más invitados. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, sigan la compañía de TVN, será hasta el próximo.